están ustedes? ¿Felices? ¿Contentos? ¿Por llegar a sus hogares? ¿Están muy contentos? Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Y por eso es que nosotros les presentamos el programa Fuente de Vida, para que las personas puedan arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesús como Salvador personal. Su programa Fuente de Vida, llegando a sus hogares con la palabra de Dios. Y en este día, la palabra de Dios, viva y eficaz, la trae nuestro hermano en Cristo, hermano Pedro. Estimados amigos, les saludos en el nombre del Señor Jesucristo. En este día vamos a tratar algo más de la palabra de Dios, como encontramos en el Evangelio según Marcos. Y invito a todos ustedes que tienen Biblias a abrir en capítulo 11. Resulta que el Señor había hecho varias cosas milagrosas. Y los fariseos, los escribas, como siempre, estaban presentes para mirar y criticar y condenar, no faltar. Cuando el Señor había sanado enfermos, estaban ellos allá para criticar. Y criticaban aún más cuando el Señor sanaba en el día sábado. Eso era para ellos muy grave. Y decían, no procede de Dios porque se sana en el día sábado. O sea, para ellos los reglamentos, los días, las ceremonias tenían mucho más valor para ellos que la situación de la gente. Ellos no tenían misericordia con nadie. O sea, ellos guardaban cierto tipo de religión. Y nosotros hemos experimentado en la vida, hemos visto que la religión no salva a nadie. La religión en sí no ayuda a nadie. Usted puede mirar, por ejemplo, en otras religiones, como en la India, donde la gente debe llegar al río Ganges para bañarse, por lo menos una vez, para ser purificados de sus pecados. Un río con agua sucia no borra pecado. Eso entendemos. Pero la religión dice que sí, y la gente hace como dice la religión. Guardan los preceptos, guardan las tradiciones, guardan esto y guardan otro, y entonces no hay lugar para la palabra de Dios en sus vidas, por causa de las doctrinas que les impidan ver el poder de Dios. Aleluya. Buscan a Dios, pero no lo encuentran en ninguna religión. Y por eso los fariseos, los escribas, los representantes que la gente pensaba que eran representantes de Dios, ellos impedían realmente a la gente recibir a Dios en su vida. Y por eso estaban ellos siempre buscando y persiguiendo al Señor Jesucristo. Él era su peor enemigo, porque les decía la verdad. Y él hacía la voluntad de Dios en una manera muy práctica, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y perdonando a los pecadores que llegaron a él. Eso era como un tropiezo para los fariseos y escribas. Entonces, así, en una ocasión, el Señor llegaba de Betania, o sea, andaba hacia Betania, de Jerusalén, primero, y como tenían hambre, entonces era ahí una higuera. No era tiempo de higos, pero él buscaba en todas maneras y podía encontrar algo entre las hojas, pero no, ni un solo higo. Y entonces el Señor decía a la higuera
que nadie más va a comer fruto de ti. Esto escuchaban los discípulos. Y asombrados ellos que el Señor habla algo. El Señor habla a la higuera y dice que no habrá más fruto. ¿Cómo es esto? Muy bien, al día siguiente regresaron y los discípulos miraban la higuera, la misma higuera, pero estaba seca. De un día a otro se había secado la higuera. Algo raro. Pero era porque el Señor había hablado a la higuera, mostrando que Él tenía poder sobre todo en la naturaleza. Bien. Claro que eso llegaban a los oídos de los fariseos. Ellos se enteraron de esto. Después, cuando llegaron a Jerusalén, el Señor entonces empezaba a caminar por el templo. Y ahí encontraba algo que no le agradaba. Porque dentro del templo encontraban vendedores de palomas, vendedores de animales para sacrificar. Encontraban también los campistas que se habían ubicado allá para hacerlo fácil para los que llegaban del extranjero, para cambiar la plata y tener plata nacional para sus ofrendas ante Él. Pero ¿qué hacía el Señor? Botaba las mesas. Las monedas corrían por todo lado, sobre el suelo. Botaban a los que vendían animales y decían: esta casa sería casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Los fariseos, los escribas, escuchaban y se enojaban. Y entonces ellos pensaban entre sí: lo mejor que se puede hacer es matar a Jesús, porque Él molesta mucho con sus enseñanzas. Él molesta mucho porque habla contra el sábado a veces. Él habla sobre las doctrinas que tenemos y Él habla contra nosotros. Entonces lo mejor sería entonces quitarle la vida. Pero claro, no había tiempo todavía. Y entonces, ahora, enojados, molestados, bien molestos los fariseos y escribas, entonces se acercaron a Jesús. Y ahora vamos a escuchar de esa conversación entre los fariseos y Jesús. Lo encontramos en el Evangelio según Lucas capítulo 11 y a partir del versículo 27. Dice Marcos, el capítulo 11, los versículos 27 en adelante, la lectura dice así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero también temían al pueblo, pues todos temían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo:
tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ya, aquí hemos escuchado de esa conversación entre los fariseos y escribas y los ancianos del pueblo, acusando a Jesús y preguntando, ¿de dónde tiene esa autoridad? ¿Quién le ha dado autoridad a usted? ¿Acaso nosotros no somos las autoridades? Y como nosotros no le hemos dado autoridad, ¿cómo podrá hacer eso? Bien, eso no está escrito en la Biblia, eso es algo que agrego yo. Pero, para aclararlo. Pero ellos preguntaron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Y el Señor Jesús aprovechó la oportunidad para hablar bien del Evangelio. Y les preguntó del bautismo de Juan. Porque leemos en otra parte que todo el mundo llegaba ahí a Juan por el río Jordán, escuchando sus predicaciones, arrepintiéndose y fueron bautizados en agua. Más bien, los fariseos, los escribas, los ancianos del pueblo, ellos no. Ellos no querían creer, no querían aceptar a Juan el Bautista tampoco. Y ahora el Señor les preguntó, ¿qué? Entonces, ¿de dónde es el bautismo de Juan? ¿O bien es del cielo? ¿Es algo que Dios ha dado a Juan? ¿Es Dios que lo ha ordenado a Juan de predicar y bautizar con agua? ¿O es algo que él mismo ha inventado? Porque aquí dice, él pregunta, ¿era del cielo o de los hombres? Y ellos se sentían bien incómodos, porque Juan era un hombre reconocido por el pueblo. Todo el mundo lo tomaba a Juan por un profeta. Y ellos no lo habían reconocido. Entonces ellos no podían decir, el bautismo de Juan es del cielo. Porque si decimos así, dijeron ellos, entonces él va a preguntar, ¿y por qué no creían ustedes entonces? ¿Por qué no han sido bautizados ustedes entonces? Eso no podemos decir que es del cielo. Y si decimos que es algo de los hombres, pobre nosotros, porque el pueblo se va a levantar contra nosotros, porque ellos toman a Juan por profeta. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a salir de este apuro? ¿Cómo salir? Metieron sus cabezas y hablaban y pensaban, ¿cómo vamos a contestar a Jesús? Al fin, llegaban a una solución que ellos pensaban era muy buena. Vamos a decir, no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces no puede decir nada, porque si nosotros no sabemos, por supuesto que no podemos aceptarlo tampoco. Pensaban que contestaban bien. No lo sabemos. Entonces dijo Jesús a ellos, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Aleluya. Porque si ustedes no pueden tomar una decisión personal, sino siempre mostrarse como cobardes, entonces no les digo nada. Aquí tenemos una gran lección nosotros, cuando se trata de la palabra de Dios. El Señor con esto nos enseña muy bien que nosotros tenemos que tomar una decisión. Nosotros tomamos una decisión, un sí o un no, pero nada en medio. Nada en medio. Y entonces, como ellos estaban ahí y no querían decir ni sí ni no, entonces el Señor dijo, yo no digo nada a ustedes tampoco.
no les voy a explicar nada, porque ustedes no es digno ni siquiera de saber con qué autoridad trabajo. Tenemos que ver, con se trata del bautismo. Entonces el Señor Jesús era bien claro. Por ejemplo, en el Evangelio según Marcos capítulo 16, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, hablándoles de predicar el Evangelio a toda criatura. Y entonces el resultado de la predicación del Evangelio sería que se conviertan, no solamente escuchen, sino que se conviertan a Dios, creyendo en el Señor. Y por eso dijo el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dos cosas juntos, inseparables de la segunda Biblia. No se puede separarlo porque el Señor lo ha juntado. Creer y ser bautizado. Amén. Ahora, hay tantas teorías. Yo no voy a mencionar todas las teorías, porque he conversado con gente de diferentes nominaciones, diferentes organizaciones, y cada uno ha tenido su teoría. Hace muchos años, yo vivía en la ciudad de Arequipa. Conversaba con otros allá y me decían, mira, es necesario tener clases de bautismo. Clases de bautismo. Por lo menos 3 meses. Muy bien, ¿y qué van a enseñar durante esos 3 meses? Mira, tienen que enseñarles de las obligaciones que tiene la iglesia, qué derecho tiene la iglesia, tienen que enseñarles de diezmar, tienen que enseñarles de ofrendar, tienen que un montón de cosas que no tienen nada que ver con el bautismo. Porque el bautismo no se paga con plata. Entonces, algunos me decían 3 meses como mínimo. Otros me decían, mire, nosotros tomamos 6 meses como mínimo. Además tenemos que ver la conducta y ver el resultado de la conversión. Tenemos que ver el fruto de la conversión. Ajá. Al fin, conversaba con uno y me dijo, no se puede tan rápido. Tiene que ser 2 años. 2 años tiene que ser desde uno que recibe a Cristo como Salvador hasta que se puede bautizar en agua. Bien. Y días humanos. El Señor dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Algunos dicen, no se puede bautizar a esa persona porque tiene que saber mucho más de la Biblia. ¿Y por qué no dijo Jesús eso? Si era tan importante con esas esperas, ¿por qué no lo dijo el Señor Jesús? Amén. ¿Acaso Él no sabía? ¿Por qué no dijo el Señor, el que creyere y espera por muchos meses y para tener cierta enseñanza humana puede ser bautizado? El Señor no dijo eso. Y por eso no podemos practicarlo tampoco. No podemos andar por las ideas humanas. Tenemos que aferrarnos a lo que dice la Biblia. Y en la Biblia leemos otra cosa. Usted puede tomar tiempo para leerlos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hasta aquí bautizaron hasta en la misma noche, sin esperar el día. En algunos casos, bautizaron inmediatamente. En el día de Pentecostés, Pedro predicó. Aproximadamente 3,000 personas recibieron a Cristo como Salvador. ¿Y qué pasó? Fueron bautizados. El mismo día. El mismo día. Entonces uno tiene que tomar su decisión en cuanto a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y aquí vemos que es tan importante con el bautismo.
porque como ellos no querían tomar ninguna decisión para dar una respuesta clara, entonces el Señor dijo, tampoco los digo yo. ¿Con qué autoridad hago esto? Pueden ustedes ver que quien toma esa decisión o actitud, como los fariseos y escribas, no va a recibir más de la revelación de la palabra de Dios. Por desobedecer, por no hacer caso. Hasta que he encontrado a gente que me dice, ahora tenemos que hacer como el ladrón en la cruz. ¿Y cómo hizo el ladrón en la cruz? Él dijo, unas pocas horas antes de morir, colgado a la cruz, él dijo a Jesús, recuérdate de mí al llegar. Entonces el Señor dijo, de cierto te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces ahí no había posibilidad de bautismo, porque un ladrón colgado en la cruz, nadie lo podía bautizar. Pero eso no podemos tomar como norma nosotros. Usted no ha sido crucificado. No podemos tomar como norma una cosa así para evitar obedecer la palabra de Dios. Entonces, estimado amigo, ahora le toca a usted tomar su propia decisión. ¿Quiero yo obedecer la palabra del Señor? ¿O no quiero yo hacer caso? Como usted quiera. Usted decida. Si usted quiere recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal, es con el motivo de obedecer la palabra del Señor Jesús, porque Él dijo a sus discípulos que ellos enseñaran lo que Él había mandado. Entonces ahora, estimado amigo, toma en cuenta, si usted quiere experimentar el poder de Dios, lo primero es que usted, después de ser convertido, después de haber recibido a Cristo como Salvador, es ser bautizado en agua. Que el Señor le bendiga para que obedezca a usted la palabra de Dios. Ya hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Está decidido a ser bautizado? Usted que ha recibido a Jesús y todavía no ha sido bautizado porque las iglesias le han dicho, no, tú tienes que tener una doctrina, no, tú tienes que tener enseñanza. Usted se ha quedado atrás por lo que ellos le han dicho, pero no la palabra de Dios. Nosotros hemos escuchado la palabra de Dios. Lo que ellos dicen es una cosa y lo que la palabra de Dios dice es otra. En las iglesias siempre detienen. No sé por qué lo hacen. Pero en la Biblia no está establecido así. Porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y si usted ya ha creído en Jesucristo y sus pecados ya han sido perdonados, entonces usted está apto para ser bautizado en agua. Si en otras iglesias a usted no le quieren bautizar, venga usted a nosotros. Nosotros lo vamos a hacer con mucho gusto. Porque realmente queremos cumplir la palabra de Dios. Es por eso que les hablamos. Queremos cumplir la palabra de Dios. Pablo predicaba, Pedro predicaba, ellos predicaban y al instante eran bautizados en la misma noche. ¿Por qué vamos a estar esperando meses, años, hasta que encuentre fruto? ¿Cuándo se va a encontrar fruto en una persona así? Tenemos que cumplir la palabra de Dios y llevarlos al bautismo. Si no lo han hecho en las iglesias, ¿dónde están? Porque le han dicho que usted tiene que saber más, tiene que conocer más de la Biblia, tiene que dar frutos. Usted no escuche tales doctrinas. Usted lea lo que dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Esa es la palabra que usted debe de escuchar leyéndola
en la Biblia. Creer y ser bautizado. Y luego usted recibirá el don del Espíritu Santo. Se ha quedado atrás, porque le han estorbado, porque no le han llevado al bautismo. Venga usted, venga a la iglesia y diga que es una persona que ha recibido a Cristo y que en otras iglesias no le han querido bautizar. Venga nomás, en el nombre de Jesucristo. Nuestro hermano Pedro le bautizará. Yo sé que sí, porque queremos cumplir la palabra de Dios. Gócese en el Señor, venga, busque al Señor, inclínese al Señor, porque si Él ya le ha limpiado los pecados, ya usted está listo para ser bautizado en agua. No tiene ningún otro impedimento. Por eso le invitamos a que busque siempre a Jesucristo. Le agradecemos a todos ustedes su atención al programa Fuente de Vida. Y de todo corazón deseamos que cada día viva una vida hermosa, una vida bendecida por el Señor, una vida realmente renovada por el Espíritu Santo. Que el Señor le toque el fondo de su ser y usted sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Y que realmente las cosas viejas se queden atrás. Hemos escuchado palabra de Dios y por eso es que les agradecemos a todos por su atención. Ponga en práctica la palabra de Dios y usted verá que será entonces bendecido o bendecida por el Señor. La palabra de Dios le ha dado la bendición de antemano. El Señor le ha bendecido desde antemano. Haga usted lo que le toca hacer, sea bautizado en agua. Que el Señor les bendiga a todos ustedes para que den ese paso. Amén.